Dentro de las diferentes estructuras que la literatura nos ofrece se encuentra aquel relato o narración conocida como cuento. El cuento se caracteriza por ser una historia o narración breve basada en hechos ficticios o reales, en lo que se cuenta una sola situación en particular con uno o varios personajes, debido a que se diferencia de otros géneros precisamente por su simpleza. Y a lo largo de la historia se ha conocido de esta manera una estructura central, marcando en el tiempo y el espacio desde el inicio. Teniendo en cuenta esto, se hace posible hablar del cuento colombiano y su trayectoria. Este es un género que ha venido cultivando a lo largo de la historia. Así, sus orígenes se remontan al siglo XIX y fue hasta el siglo XX que se ha venido cultivando en Colombia. Este género resultó de las historias literarias y se configuró gracias a nuevas concepciones sobre la literatura, los géneros y la historia. Con ello y la participación de diferentes autores, trajo cambios en la forma de su escritura. Al principio, brindados inicios ya no solo con aquella frase "había una vez" y al final dando cierres fuertes, abiertos o cerrados. Uno de sus autores que marcó la trayectoria de los cuentos colombianos fue Gabriel García Márquez, conocido como Gabo, y para sus personas más cercanas, Gabito. Nació el 6 de marzo de 1927 y falleció en la Ciudad de México el 17 de abril del 2014. Fue un gran escritor, editor, guionista y periodista colombiano. Gabo se crió con sus abuelos, de quienes recibió muchos aprendizajes. Se graduó de la Universidad Nacional de Colombia. Desde temprana edad se comprometió con Mercedes Barcha, quien finalmente se convirtió en su esposa, con quien tuvo 2 hijos, Rodrigo y Gonzalo. Aunque residió con muchos lugares, la mayor parte del tiempo estuvo en su casa, en Ciudad de México, lugar donde escribió Cien años de soledad, su obra más conocida y la novela más importante en lengua castellana, la cual fue publicada en junio de 1967 y en 1982 fue galardonada con el Premio Nobel de Literatura, un éxito total. Al mencionar tan importante novela en la vida y trayectoria de Gabo, se hace necesario mencionar la importancia de este personaje tiene dentro de la literatura colombiana, debido a que sus textos han contribuido no solo con la cultura de la región, sino que también han sido una presentación al mundo de la identidad latinoamericana, costumbres y tradiciones. Con esto dio a conocer la realidad que se vivía en América Latina y en cada uno de sus pueblos. Como anteriormente mi compañero José les vino a hablar sobre la importancia de la narración y el cuento de Gabriel García Márquez dentro de la literatura, podemos darles como ejemplo 2 cuentos que son célebres de él, y uno pertenece pues al 12 cuentos peregrinos, que fue escrito en 1992 por él, y ese fue Solo necesito un teléfono. Cuenta la historia de una muchacha María, mexicana, que se fue a vivir a España, se casó allá y un día emprendió un viaje a Zaragoza. Ella residía en Barcelona y en Zaragoza fue a visitar a unos familiares y a las 7 de la noche tenía que estar ya de regreso en Barcelona, ya estar en la ciudad, por lo que ella acompañaba a su esposo a las presentaciones que él hacía como mago. En estas presentaciones, pues él se presentaba en diferentes secciones y esta no pudo llegar, ya que se le había olvidado las llaves en la casa de la familiar del carro. Al ver esto y al ver que iba tarde hacia el rumbo de Barcelona. Buenos días. Como anteriormente mi compañero José les vino a hablar sobre la importancia de la narración y el cuento de Gabriel García Márquez dentro de la literatura, podemos darles como ejemplo 2 cuentos que son célebres de él, y uno pertenece pues al 12 cuentos peregrinos, que fue escrito en 1992 por él, y ese fue Solo necesito un teléfono. Cuenta la historia de una muchacha María, mexicana, que se fue a vivir a España, se casó allá y un día emprendió un viaje a Zaragoza. Ella residía en Barcelona y en Zaragoza fue a visitar a unos familiares y a las 7 de la noche tenía que estar ya de regreso en Barcelona, ya estar en la ciudad, por lo que ella acompañaba a su esposo a las presentaciones que él hacía como mago. En estas presentaciones,
pues él se presentaba en diferentes secciones y esta no pudo llegar ya que se le había olvidado las llaves en la casa de la familiar del carro. Al ver esto y al ver que iba tarde hacia el rumbo de Barcelona, un bus pues le ayudó, le dio camino hacia allá, pero terminó llegando hacia un sanatorio. En el sanatorio la confundieron como si tuviese problemas mentales y ahí estuvo un largo tiempo y su esposo pensó que se había ido con otro. Y también cuando ya se dio cuenta él que que ella estaba en el sanatorio, fue hasta allá y la ayudó. Sin embargo, no pudo hacer nada por sacarla de allá y el esposo pues la dejó, se fue para México otra vez y ella quedó sola. La otra historia son el abogado más hermoso del mundo. Esta historia es muy típica del realismo mágico de Gabriel García Márquez. Esta cuenta la historia de un hombre que apareció ahogado en un pueblo y los niños empezaron a jugar con el cuerpo, enterrándolo y desenterrándolo. Lo que aconteció fue que el pueblo, de las personas del pueblo, sintieron pues compasión por él y quisieron velarlo, quisieron enterrarlo y darle santa sepultura. Los hombres del pueblo empezaron a averiguar de dónde era, de qué otro lugar había venido, para así saber de qué familia era. Al ver de que no era ningún pueblo cerca de donde apareció, las mujeres al verlo se sorprendieron de su estatura, de su físico, de cómo él era, pues su contextura. Era un hombre irregular, un hombre que no era normal entre los hombres de la época ni sus esposos, y lo llegaron hasta comparar con él y ver que la hermosura del hombre era mejor que la de sus esposos. Estas mujeres se asombraron tanto que fueron a los pueblos aledaños y invitaron a las mujeres a que vinieran y observaran a este hombre. Concluyendo esto, me pareció una historia muy agradable y muy típica de la costa, de la cultura de la costa, ya que sin importar de dónde sean, de dónde vengan, siempre los costeños, nosotros como cultura, nos queremos familiarizar con las personas y ayudarlas. Así fue como hicieron esto y dejaron un legado muy grande dentro del pueblo de este hombre. Todos estos dos cuentos de Gabriel García Márquez muestran un inicio, un desenlace, y como dije anteriormente, también muestran el realismo mágico, que es muy característico de Gau. Gracias.